Listo, papás, muchísimas gracias. Vamos a esperar un minutico que vamos a empezar a grabar la capacitación para aquellos papás que nos empiecen a conectar y damos inicio. Pero listo, Daniela me está informando que empiece de una vez. Listo, entonces vamos a empezar la escuela de padres del día de hoy, correspondiente al mes de agosto, y la escuela de padres es el estado nutricional de los usuarios de la modalidad institucional del mes de julio. Durante el mes de julio y a principios del mes de agosto estuve realizando la toma de peso y talla a todos los usuarios de la modalidad institucional y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de cómo encontrar los usuarios, de aquellas recomendaciones nutricionales de acuerdo a los diagnósticos. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar de la normatividad. La normatividad en la que nos basamos para la clasificación del estado nutricional o de esas medidas antropométricas que clasifican el estado nutricional es la resolución número 2465 de 2016. Y bueno, nosotros nos enfocamos en unos patrones de crecimiento. ¿Qué son esos patrones de crecimiento? Son una herramienta que nos permite vigilar y realizar seguimiento de los indicadores de salud y de nutrición. Los patrones de crecimiento actualmente son los de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuando realizamos la toma de peso y de talla de los niños, nosotros ¿contra qué los comparamos? Contra estos patrones de crecimiento de la OMS para saber si los niños tienen entonces un retraso en talla o se encuentran con una talla adecuada o tienen un riesgo de desnutrición, un peso adecuado, un riesgo de sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos sirven estos patrones de crecimiento. Bueno. En cuanto al reporte del tamizaje nutricional del mes de julio, papás, primero me gustaría saber si las profes les hicieron llegar un volantico pequeño con la información del usuario, del peso, de la talla, del diagnóstico nutricional y de la fecha en que se hizo este seguimiento. Los papás o la mayoría ya lo tienen y ya lo conocen. Sí. 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 Sí, señora. Listo, Sí, perfecto. ya lo tenemos. Perfecto, porque eso nos va a servir mucho el día de hoy, ¿cierto? Ustedes ya van a saber cuál es el diagnóstico que tiene el niño o la niña de ustedes, importante para aplicar las recomendaciones que se van a ofrecer el día de hoy. Entonces, con ese reporte, ¿qué tenemos? Deben tener muy presente algo y es que el diagnóstico nutricional lo realizamos con el indicador peso para la talla, es decir, cómo se encuentra el peso del usuario para la talla que tiene. Hay otro indicador que es la talla para la edad que no la clasificamos. Listo, que esa información no se mandó en ese volante. Solo se mandó la información del diagnóstico del peso para la talla que nos va a dar cuenta de los siguientes indicadores. Si está en un peso adecuado, riesgo de sobrepeso, obesidad o riesgo de desnutrición. Esos son los indicadores que encontramos en el CDI durante este tamizaje. Entonces, en esta grafiquita nos vamos a ubicar. ¿Qué encontré? Que de esos 220 usuarios, el 61% tienen un peso adecuado, que un 20%, que es este color naranja, presentan un riesgo de sobrepeso, que un 10% presenta sobrepeso, un 4%, que es este color amarillo de acá, presentan obesidad y un 5% riesgo de desnutrición. Afortunadamente no presentamos ningún diagnóstico de desnutrición en el CDI, pero ¿qué nos llama la atención? O a mí principalmente, ¿qué me llama muchísimo la atención? Que los indicadores de riesgo de sobrepeso y obesidad están muy altos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, 6 de cada 10 niños del CDI tienen un peso adecuado, pero que en promedio 4 de cada 10 niños
tienen malnutrición por exceso de peso, ya sea riesgo o ya sea un sobrepeso o una obesidad. Anteriormente, ¿con qué nos encontrábamos generalmente en Colombia y en los departamentos? Que los indicadores de riesgo de desnutrición eran mucho más altos que los indicadores de riesgo de sobrepeso y obesidad. Pero hoy en día vemos que es todo lo contrario. Listo. ¿Ustedes qué piensan de esos indicadores? ¿Cómo los ven? ¿Les llama la atención de pronto que tengamos tantos casos de riesgo de sobrepeso, obesidad, o lo ven como algo normal, como si no pasara nada? A ver, ¿qué papá me quiere dar el punto de vista? Paula, Paula levantó la mano. Aló, buenos días. Hola Paula, buenos días, te escuchamos. Bueno, Paula, a Paula como que se le fue el wifi, no sé, no le escucho. Bueno, ¿algún papá que quiera dar su punto de vista de estos indicadores? ¿Cómo los ven? ¿Les llama la atención o no? Buenos días. Pau, por acá hay unas manitos levantadas que no sé si quieran como opinar. Tenemos por acá Marianina Usme, que también tiene el micrófono abierto. No sé si nos quiera mencionar algo de lo que está preguntando la profe. Sí, claro, pues según como las indicaciones y lo que se ve en el diagrama y lo que se planteó, pues o sea, el CDI está bien porque la mayoría de los niños del 100%, pues el 60% está, está bien en su peso y en su talla y pues no hay nadie de desnutrición, entonces yo lo veo como bien. Marianina, Listo, muchas Mar. gracias. Por acá tenemos también a Luisa Giraldo, Jimena Urrea y Fanny, que no sé si alguna quiera comentarnos sobre la pregunta que hizo la Nutri. Buenos días. Yo personalmente me parece muy positivo pues como el primer análisis que hace la nutricionista de que no tengamos niños con desnutrición, pues realmente es algo como que llena límites sean pues relativamente pocos. Preocupante el tema del sobrepeso, pero también yo creo que es un tema de educación de nosotros como papás, que a veces porque los niños coman, los dejamos comer alimentos que no necesariamente son los más adecuados para ellos, pero muy importante estos espacios como para formarnos en ese sentido. Jimena, muchas gracias por tu aporte. ¿Algún otro papá? Luisa Giraldo tiene la manito levantada también. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. A mí Profe, que me llama la Pau, por atención. acá en el chat, Hola. por acá profe, en el chat nos dice Fanny Santiago Libre. Posada. Y Fanny Profe, también buen nos día. quiere hablar. Fanny, cuenta. Profe, en el caso de nosotros se nos ha complicado un poquito porque lo que pasa es que la alimentación de nosotros es diferente a la de ustedes y me ha costado mucho con los niños que se adapten, por lo menos yo tengo dos ahí, que se adapten a la alimentación de ustedes. Claro, nosotros comemos de todo también, pero sí me ha costado mucho con los niños. Gracias a Dios ellos llevan un balance muy bien porque ya se alimentan
o sea, come muchas frutas, granos, que es lo que más le gusta. Muy rara la vez, poco la carne. El chiquito, el menor mío, es que más como que, digo yo, como carnívora, porque es muy chiquito y sí le encanta la carne. Pero sí, ahí vamos poco a poco, porque sí me ha costado un poquito en esa parte, profe, en la parte de nosotros que ya tenemos como otras costumbres. Pero gracias a Dios van bien en peso y talla, gracias. Bueno, eso es lo que quería decir, profe. Y preocupante por los niños que sí, que ya están sobrepeso. Ya hay que ponerle parte de nosotros como madre, de tratar de darle una alimentación adecuada. Bueno, profe, feliz día, ese es lo que quería decirle. Fanny, muchísimas gracias por tu aporte. Tienes mucha razón en algo y era, digamos, lo de las costumbres alimentarias, ¿cierto? De un lugar a otro cambian muchísimo y adaptarnos es cuestión de tiempo, ¿cierto? Pero se puede hacer, es un proceso que lleva tiempo. Y también lo que mencionabas de los indicadores de riesgo de sobrepeso y obesidad, a mi punto de vista, están bastante altos. Afortunadamente, no tenemos ningún caso de desnutrición en el CDI, pero nos estamos yendo a otro extremo. Ya no estamos presentando casos de desnutrición, pero ¿qué estamos presentando hoy en día? Altas tasas de malnutrición por exceso. Listo. No sé si algún otro papá quiere intervenir o continuamos con la presentación. Pues, profe, buen día. Desde mi punto de vista, pues a mí me parece que, pues la verdad, yo también soy venezolana y tengo pues dos niñas que están en pleno crecimiento y pues no le puedo negar que sí me ha costado trabajo también que ellas se adapten al tipo de comida acá, pero yo como mamá acá en casa también tengo que ir inculcando pues que no tendría nada que ver la comida, pero sí mantener un balance entre su nutrición. Por ejemplo, cuando llegamos acá a Colombia, pues no le puedo negar que se me escapaba prácticamente de las manos, pues mi niña comía, excesivamente muchísimos dulces. Y pues yo sentía que no lo podía controlar porque ya era como muy compulsivo para mí, para ella. Y ya pues con el pasar del tiempo pues me di cuenta que ella, mi niña, pues estaba como subiendo muy rápido de peso y ahí fue cuando decidimos pues darle un stop. Y la verdad pues es duro saber que niños a tan corta edad pues están como recibiendo esa mala educación alimenticia. Pero yo sé que como papás sí podemos, pues. A mí me parece que sí podemos y si le ponemos un poquito de nuestra parte pues sí lo vamos a lograr. Casey, muchas gracias por tu aporte y tienes toda la razón. El papel que tienen ustedes como padres es fundamental y enseguida vamos a profundizar un poquito en esa parte. Listo. Olga Lucía tiene la manito levantada. Olga, ¿quieres hablar? Buenos días. Listo, bueno. Ya siguiendo entonces con la presentación. Hola. Hola, hola. Buenos días. Hola, hola, te estamos escuchando. Eh, yo pienso que esos indicadores de peso y talla, Qué pena, con la mamá que estaba hablando no le estamos escuchando, no sé si se nos cayó a nosotras el wifi, no sé. Voy a continuar entonces con la presentación y bueno, entonces, ¿qué quiero mencionarles de esta partecita? También tengan en cuenta algo y es el diagnóstico nutricional. Como se los mencioné, el diagnóstico que hicimos fue el peso para la talla, ¿cierto? ¿Cómo está el niño o la niña? ¿Cómo está su peso para lo que mide? La talla para la edad fue un diagnóstico que no sacamos. Entonces, si un niño presenta riesgo
riesgo de baja talla, si un niño presenta retraso en talla, no se mencionó en el volantico, en la información que se les dio, nos enfocamos fue en el peso para la talla. Este indicador que da a conocer el estado nutricional actual del usuario, ¿cierto? Entonces, si tiene un peso adecuado, si por el contrario ya está presentando algún riesgo, sea de déficit o de exceso actualmente. Mientras que la talla para la edad, ¿qué nos da a conocer? Como ese estado nutricional pasado que tuvo el usuario, es decir, si en algún momento empezó a quedarse en talla porque no tenía una alimentación adecuada por cierto periodo de tiempo, o si empezó a quedarse en talla porque tuvo, digamos, un periodo recurrente de enfermedades, infecciones, etcétera. Entonces, el diagnóstico de la talla es importante porque nos da cuenta de cómo ha estado ese estado nutricional a lo largo del tiempo. Pero el peso para la talla nos da cuenta de ese estado nutricional actual. Listo, para que eso les quede pues como más claro, que en el volantico no se dio la información de cómo estaba la talla, sino de cómo estaba el peso. Listo. Para continuar, vamos a hablar entonces de la malnutrición infantil. Este término de malnutrición se refiere a carencias o a excesos y a desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes, y abarca tres grandes grupos. ¿Cuáles son esos tres grandes grupos? Primero tenemos la desnutrición, que puede ser una desnutrición aguda moderada o una desnutrición aguda severa, que es el peso para la talla, o una desnutrición crónica, que es la talla para la edad. Ese es el grupo de desnutrición como tal. Por otra parte, tenemos un déficit de micronutrientes, y posterior a ello también tenemos otro término de malnutrición que se refiere al exceso por sobrepeso y obesidad. Entonces, estos son los tres grandes grupos de la malnutrición infantil: desnutrición, déficit de micronutrientes y sobrepeso y obesidad. Vamos a empezar hablando de la desnutrición infantil. ¿Qué será eso de la desnutrición infantil? ¿Quién sabría decirme? A ver, ustedes, papás, que han estado tan participativos hoy, ¿qué creen que es la desnutrición infantil? Una mala nutrición, falta de nutrición. Gracias, Santiago, muy bien. Por acá Jessica dice bajo peso. Hola, Paula, buenos días, por fin te escuchamos. La conexión ha estado como difícil. Me saca y me entra, me saca, pero Eso bueno. veo. Nutrición, pues es como todos estos nutrientes que no le estamos aportando al niño que necesita para su libre y normal crecimiento. Puede ser que un niño todo el día coma, pero si solo le das carbohidratos o solo está, pues no sé, unos alimentos que de pronto no sean muy balanceados, no le va a ayudar a que su nutrición sea sanita y esté acorde a su talla, pues a su peso y a su edad. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Mencionaste algo muy importante, y es que ahí entra lo que es la desnutrición, pero también va a entrar lo que es el déficit de micronutrientes. Por acá Silvia nos mencionaba bajo peso del niño de acuerdo a su edad y a su talla. Muy bien, Silvia, y especialmente se diagnostica el peso, pero para la talla. La edad no se tiene como en cuenta, eso es digamos un indicador a nivel poblacional, pero a nivel individual nosotros comparamos el peso de nuestro niño con su talla. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y por acá Daniela Hoyos nos dice que la desnutrición infantil es una enfermedad que aparece como resultado del consumo insuficiente de alimentos en cantidad y calidad suficiente. Muy bien, Daniela. Y en realidad eso también lo tenía acá en la diapositiva, lo que acabo de mencionar Daniela. Eso es la desnutrición, pero también porque se puede dar la desnutrición por esa aparición repetitiva de enfermedades infecciosas y por otros factores sociales que van a afectar el estado nutricional del usuario, que más adelante los vamos a ver. La desnutrición infantil, ¿a quién va a afectar principalmente? A los niños y a las niñas en sus primeros años de vida, y va a generar graves consecuencias en el desarrollo físico y cognitivo, pero esto va a depender del nivel de gravedad de la desnutrición.
Esto principalmente se da cuando es una desnutrición aguda, severa, que aquí es donde se presenta, no sé si lo habían escuchado, el kwashiorkor o el marasmo, que son pues, por decir, lo más grave que se puede presentar en desnutrición. Y también es grave porque en casos ya muy extremos, si no se trata a tiempo, se puede llegar a provocar la muerte del niño. Yo creo que estos casos, creo o no, estos casos por lo general lo hemos visto en La Guajira, ¿cierto? Cuando nos dicen que la mortalidad en La Guajira es tan alta por desnutrición, es cierto. Por ejemplo, en ese tipo de lugares, todavía lastimosamente hay niños que se están muriendo por desnutrición. Bueno, Willy Rojas por acá nos menciona que el niño siempre ha sido de bajo peso y que la nutricionista le dice que puede ser porque el niño fue prematuro. Willy, enseguida vamos a hablar un poquito de eso, porque son muchísimas las causas, pero aquí, ¿qué hay que tener presente? Puede que el niño no sea un niño, ¿cómo decirlo? Puede que tenga un riesgo, ¿cierto? Un riesgo de desnutrición, como lo vimos acá en el CDI. Hay riesgos de desnutrición, pero en el CDI que no hay ningún niño con una desnutrición y no hay ningún niño con una desnutrición aguda, severa, que estas son pues, que estos son los casos graves que se presentan de desnutrición. Y bueno, causas, papás, ¿qué causas creen ustedes que son las principales causas para padecer desnutrición como tal? ¿A qué creen ustedes que se deba a eso? Como lo dijeron hace poquito, el no buen balance de los alimentos, o sea, que la alimentación no sea balanceada. Santiago, excelente. Esa es una de las razones principales. Jessica por acá nos dice una mala alimentación, muy bien. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Porque hay muchos factores que no sé si ustedes se alcanzan de pronto a imaginar porque son como antecedentes, que incluso pueden venir desde que la madre está embarazada. Mal hábito de alimentación, claro que sí. Todos están yendo por el lado de la alimentación. Pau, por Bueno. acá, Casey Chirinos tiene la mano levantada. No sé qué nos quiera comentar. Listo. Casey está por ahí. Pues sí, profe, por acá estoy, las estoy Pero escuchando. ella ya copió, ya escribió. Mal hábito de alimentación, escribió Casey. Sí. Y Carla Meriño también, mala alimentación. Listo. ¿Cuáles son esas causas de desnutrición entonces? Esos son varios antecedentes y vienen desde que la mamá estaba embarazada. Entonces, que durante ese periodo de gestación no se gane el peso que se debe ganar. Cuando las mamitas están embarazadas, deben ganar cierto peso, ¿cierto? Entonces, si la mamá tuvo una ganancia de peso insuficiente durante el periodo de gestación, esto va a ser una causa. ¿Y esto qué puede causar también? Que el bebé nazca con baja talla y bajo peso al nacer. Entonces, desde ahí va empezando como todo este proceso y todo este mundo de la desnutrición. Y algo muy, muy importante es la ausencia, la interrupción o una inadecuada práctica de lactancia materna. Es decir, si el bebé no se alimentó en los primeros 6 meses de vida exclusivamente con leche materna, y si a partir de esos 6 meses de vida no se siguió con la lactancia materna hasta los 2 años o más, es una causa muy importante, ¿cierto? Que no haya habido pues como una práctica adecuada de lactancia materna. Posterior a ello, yo creo que es donde las familias más presentan dificultades, las malas prácticas de alimentación complementaria. Aquí es donde más presentan dudas y dicen las mamás, bueno, ¿a los cuántos meses le puedo dar ciertos alimentos a mi hijo? ¿Qué alimentos le puedo dar? ¿Qué alimentos no le puedo dar? ¿Qué cantidades? ¿Cierto? Entonces las mamás que de pronto no lactan, sino que dan una fórmula infantil, entonces las cantidades de fórmula infantil, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo de cosas que vienen principalmente desde estos primeros años de vida. Y otra causa muy importante es la presencia recurrente de infecciones y de enfermedades, y esto está muy ligado a una práctica inadecuada de lactancia.
La lactancia materna va a proteger al niño y a la niña de enfermedades. Entonces, cuando esta práctica no se da, por lo general es más recurrente la presencia de infecciones y de otras enfermedades infecciosas, como la diarrea, por ejemplo, entre otras. Factores sociales que inciden directamente en la desnutrición, básicamente son 3 grupos. El primero son los bajos ingresos económicos de la familia. Entonces, que esa familia no tenga cómo acceder, cómo comprar los alimentos que necesitan. Otro factor importantísimo son las condiciones insalubres de la vivienda. Entonces, el hacinamiento, el bajo acceso a servicios básicos de salud, no contar con agua potable, no contar con saneamiento básico. Y esto es muy importante porque aquí entra la falta de educación de los padres sobre una adecuada alimentación. Entonces el papá puede tener la plata y puede tener el acceso a los alimentos, pero si no tiene esa educación, se va a ver comprometida la alimentación del niño o de la niña. Bueno, y para que tengan en cuenta, el ICBF diseñó estas señales, que son unas señales de alerta para detectar a tiempo la desnutrición infantil. ¿Cuáles son esas señales entonces? Tenemos que, por ejemplo, la cabeza se vea más grande respecto al resto del cuerpo del niño o de la niña, que ese cabello sea seco, que cambie de color, que se caiga fácilmente, que ambos brazos o piernas se vean muy delgados o por el contrario estén inflamados, que la niña o el niño esté más delgado, que ustedes al cargarlos lo sientan más delgados, que la piel esté seca o áspera, que las plantas de las manos y de los pies estén completamente pálidas, que le dé con frecuencia diarrea y gripa, pues con mucha facilidad que se dé esto, que el rostro luzca hinchado o pálido y que los ojos se vean muy hundidos. Estos son señales físicas que nos permiten detectar a tiempo la desnutrición infantil. Pero también tenemos unas señales de comportamiento de los niños. ¿Cuáles serán esas señales? Que el niño llore excesivamente, pues que esté irritado, que esté inapetente, que en realidad pues lo que coma sea muy poco, que desganado, fatigado. Dani, ¿me colaboras con el micrófono, porfa? Que por ahí hay un micrófono prendido y muchísimas gracias. Bueno, y como lo mencionaba, otra señal de comportamiento es que el niño esté desganado, luzca fatigado, que haya perdido el interés por el juego y que todo el tiempo quiera estar acostado prácticamente sin hacer nada. Listo, entonces estas son unas señales que es muy bueno que ustedes como papás las tengan en cuenta por si las llegan a detectar en el usuario para que inmediatamente las informen. Y bueno, papás, terminamos el bloque de la desnutrición. Ahora vamos a pasar a hablar del sobrepeso y la obesidad infantil. ¿Alguien presenta alguna duda o quiere mencionar algo respecto a lo que acabamos de hablar sobre la desnutrición? Todos conocían las causas, conocían los factores, cómo detectarla. Jennifer, claro que sí. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, Dani, ¿me puedes colaborar con un micrófono que está prendido y casi no me deja, pues me interrumpe como mucho? Pau, no veo ningún micrófono prendido. Espérame, ya reviso el de quién. Creo que es el de Betsabe. Ya lo silencié. Bueno, respecto a la pregunta de Jennifer, ¿nosotros qué hacemos? Con los niños que presentan riesgo de desnutrición en el CDI, ¿qué hacemos? Hacemos
En la primera toma nutricional lo que yo hice fue reunirme con los papás de estos usuarios, hacer una consulta pues como más personalizada. Posterior a ello, en el servicio de alimentación implementamos estrategias como agregar una cucharada de aceite de oliva a ciertas preparaciones, agregar leche, agregar crema de leche en algunos alimentos para mejorar como la calidad, o más bien que la calidad, como para aumentar el contenido calórico y de nutrientes de algunas preparaciones y que eso contribuya a que se pueda ganar más peso. Con los niños que nos presentaron riesgo de nutrición en la primer toma nutricional, al día de hoy prácticamente todos ya presentan un peso adecuado. A estos niños también se les hace un seguimiento mensual acá en el CDI para ver cómo están, cómo continúan, en qué se puede mejorar, y en los casos en que los niños presentan ya una desnutrición como tal, estos niños sí deben ser remitidos a la EPS, y en la EPS les mandan, no recuerdo el nombre de eso, una fórmula lista para consumir que contribuye a recuperar el peso. Pero en los casos de riesgo de desnutrición, lo que hacemos en el CDI básicamente es esto: consulta con los padres, en el servicio de alimentación implementamos estrategias y se les hace seguimiento mensual para ver cómo va el niño. Eso es lo que hacemos, Jennifer. Espero haber contestado tu pregunta. Y continuando con la presentación, vamos a hablar del sobrepeso y la obesidad infantil. Entonces, la obesidad infantil es una afección de salud grave que afecta a los niños y adolescentes. ¿Y por qué es problemática actualmente? Porque enfermedades que solo presentaban, pues que anteriormente solo se presentaban en la edad adulta, actualmente nuestros niños ya las están empezando a presentar. ¿Cuáles son estas enfermedades? Por ejemplo, diabetes, resistencia a la insulina, una presión arterial alta, colesterol alto. Entonces, esto es lo grave, esto es lo que está pasando actualmente, enfermedades que se presentaban antes solo en los adultos, nuestros niños ya las están presentando. ¿Cuáles son esas causas del sobrepeso y de la obesidad? Estas están un poco más fáciles. A ver, ¿quién quiere participar y decirme qué causas consideran que llevan al sobrepeso y la obesidad de nuestros niños? Casey levantó la mano. Casey, bien pueda. Pues para mí, una de las principales causas de la obesidad es ese desequilibrio entre grasa, dulces, gaseosa, en exceso. Pues también me he dado cuenta que a veces, por ejemplo, en el caso del yogur con fruta que compramos en el supermercado, en la tienda, pues según nosotros, según nuestro criterio y nuestro concepto, el yogur es uno de los alimentos pues más sanos, ¿cierto? Pero sucede que cuando nosotros vamos y lo compramos con fruta, pues tiene una alta cantidad de azúcar, porque obviamente pues no es como una fruta natural. Pues yo, desde que descubrí eso, pues yo tampoco lo sabía, pero desde que lo descubrí, pues yo comencé a comprar yogur natural y a tratar como por todos los medios de que si se la quieren comer así, chévere, pero si no, entonces le colocamos fruta natural y así evitamos un poquito también el sobrepeso y el exceso de azúcar. Casey, excelente, muy bien, muchísimas gracias. Por acá en el chat bastantes personas me han copiado, vamos a ver. Jessica Camacho dice las grasas. Bueno, la voy a responder más adelante, pero si alguien más considera que las grasas, me escribe por ahí. Jessica Rivera, el exceso de dulce, muy bien. Mile Joana, comer muchos dulces, exceso de grasas, jugos dulces, muy bien. Ya que la segunda mamá que me menciona las grasas, enseguida vamos a hablar pues de esas grasas, a ver si son las culpables. Yuri Marcela, una alimentación poco sana, muy bien. Jessica Camacho, harinas, gaseosas. Las gaseosas sí, total, las harinas pues depende.
Daniela Hoyos dice el exceso de dulces, bebidas con alto azúcar como gaseosas y jugos procesados, comidas procesadas, una mala alimentación balanceada, muy bien. Jennifer Salazar nos dice que la carga calórica excesiva que le damos a nuestros niños, la ignorancia en la carga alimenticia o los desórdenes alimenticios, las horas inconstantes de alimentación, súper. Y Juliet Jaramillo nos dice, lo que pasa es que ningún alimento es malo, el exceso de algunos alimentos sí es malo, en este caso los dulces y gluten, además de gaseosas y refrescos. Muy bien. Y bueno, enseguida hablamos un poco también de la parte que mencionó Juliet. Y Yurani nos dice el exceso de los alimentos y desorden en horarios de los alimentos. Muy. Y Paula nos tiene la mano levantada. Paula, hola. Todo lo que dicen es muy válido, pero yo creo que todo tiene que ir de la mano. Una alimentación balanceada, enseñarle al niño que no sea sedentario, la ingesta de agua, que se mantengan hidratados. Entonces todo tiene que ir muy de la mano. Obviamente que hay alimentos que de pronto ojalá no los tuviera un niño pues en su rutina diaria. A veces un dulcecito, un heladito, unas cositas son ricas, es que no, pero obviamente un papá que vaya a sustituir el agua por gaseosa siempre, o estos jugos que no es lo más recomendable, pero sea una carga excesiva de azúcar, o sea, muchas cosas. Hay que empezarle al niño a crearle como esos hábitos sanos, pues en su alimentación, y yo pienso que eso no nos tenemos tampoco como que volver una camisa de fuerza y tampoco tenemos como que estresarnos por eso. El ejemplo hace mucho y día a día eso se va logrando. No pretendamos que un niño de 2, 3 años que ya probó el dulce, pues obviamente lo vaya a querer más una sopa, que todos pasamos por eso y yo pienso que todo eso también es rico dárselos, pero en una muy bajita medida y poco a poco con el ejemplo, no siendo sedentarios, hidratándolos bien, hablándoles, diciéndole qué le hace eso a su cuerpo, ayudándolos como habíamos hablado en ocasiones anteriores. Siéntalo con ellos, haz una receta con ellos, explícale el porqué de los alimentos, el alimentarse bien. Ayuda mucho a que todo esto, ellos vayan adquiriendo cierta conciencia y de pronto ayudemos un poquito con eso. Paula, muchísimas gracias por la intervención y efectivamente, pues básicamente la nutrición es la ciencia del equilibrio. Entonces son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta porque la nutrición es un mundo, pero la idea entonces enseguida es dejar algunas recomendaciones específicas. Hay que tener mucho equilibrio, pero sí tener cuidado con ciertos tipos de alimentos porque hay que estar conscientes de la calidad de lo que nos estamos comiendo, como lo mencioné en otro momento, ¿cierto? O sea, la calidad de esa alimentación va a determinar en estos momentos y en futuro nuestro estado de salud y nuestro estado nutricional. Entonces son muchas las cosas que hay que tener en cuenta. Que de vez en cuando el niño se quiere comer un dulcecito, que el heladito, claro que se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que sea todos los días o que sea muy constante el consumo de alimentos que sabemos que no son sanos y que no se deberían consumir con la frecuencia que se están consumiendo hoy en día y que precisamente esos alimentos y esos desórdenes son los que nos están llevando a que hoy en día se tenga tanto exceso de peso, tanto riesgo de malnutrición por exceso en los niños y en las niñas. Y por último, por acá Silvia comentaba que la mala creencia de pensar que entre más coman, más saludables van a estar. Y muy bien, y yo creo que esta es una creencia sobre todo arraigada como más en los abuelitos. No sé, pero he evidenciado que los abuelitos son quienes dicen que entre más coma el niño, que entre más gordito esté, más cachetoncito, más sano va a estar, ¿cierto? Entonces esta creencia viene muy arraigada desde nuestros papás, desde nuestros abuelitos. Y por acá Santiago Posada dice, manejar buenos horarios para la alimentación. Muy bien, Santiago, es un factor clave. Ahora Yurani también lo estaba mencionando. Y por acá voy a pasar entonces a mencionarles las causas que tengo acá en esta diapositiva. ¿Cuáles son esas causas? Alimentación es la principal causa, la alimentación, el sedentarismo,
este consumo de biberón es algo que he evidenciado en las consultas que he tenido con los papás. ¿Y qué está pasando? Que se da un consumo de biberón aún en niños con 2, 3, 4, 5 años, consumo de biberón que son 2, 3, 4, 5 biberones o más, y que el contenido de esos biberones no es para nada algo sano y que está causando pues como una sobrecarga calórica en los niños, que yo personalmente considero que es una de las causas del sobrepeso y la obesidad en el CDI. Esta no me la mencionaron y es supremamente importante, y es la higiene del sueño, es decir, descansar, dormir bien. La idea es que nuestros niños en las noches estén durmiendo, que nuestros niños no nos trasnochen. Y esto también va para los papás, para todos. Esto aplica para todos. Debemos tener una higiene del sueño. Si no dormimos, vamos a ganar grasa. Y si los niños no nos duermen y nos trasnochan, hay una hormona que se produce pues durante la noche que se encarga del crecimiento de los niños. Entonces, por eso es tan importante tener una higiene del sueño. Un niño que no duerme, un niño que trasnocha, va a ser un niño que va a tender a ganar más grasa y que se puede ver estancado el crecimiento. Entonces, es muy importante que en las noches las usemos para lo que son, para dormir. En cuanto a los factores genéticos, muchas veces las personas dicen, no, es que mi mamá es gordita, entonces yo también, y es factor genético y no hay nada que pueda hacer. Y no es así. Los factores genéticos inciden, pero por decirlo de alguna manera, estos pueden estar dormidos. Si la alimentación es adecuada, si somos activos, si tenemos una higiene del sueño, estos factores genéticos no van a incidir en ese sobrepeso y en esa obesidad. Pero si por el contrario tenemos una alimentación inadecuada, somos sedentarios, no dormimos, estos factores genéticos sí van a incidir en el sobrepeso y la obesidad. Pero principalmente las causas son estas de acá. ¿Listo? Entonces no culpar nuestra genética, sino nuestros hábitos y nuestras costumbres, tanto de alimentación como de actividad y de sueño, que es supremamente importante. Consecuencias. Ustedes están súper empoderados con lo del sobrepeso y la obesidad. A ver, ¿qué consecuencias creen que pueda tener ese sobrepeso y obesidad en la salud de los niños y de las niñas? Porque como vieron en la diapositiva hay un montón. ¿Quién me dice alguna? Hay niños que pueden Juliet, sufrir por acá. Paola, soy diabetes. Hola. Lina, hola, te estamos escuchando. Sí, buenos días a Cuéntanos. todos. Bueno, el sobrepeso, pues digamos que en mi caso con Isabelita, ella siempre ha sido más bien gordita, ¿cierto? Y pues en este momento no sé cómo está, porque ella apenas fue hoy al jardín, hace 8 días no iba por una gripita, entonces no tengo el papelito todavía del tamizaje. Pero yo sí le he controlado a ella bastante lo que es el tetero, porque el pediatra me dijo pues que ya tetero no más. Por ejemplo, las leches que vienen en polvo, esas leches que vienen tan dulces, tan llenas de carbohidratos y cosas. Él me dijo que le diera la leche que consumimos normalmente, sea entera, sea deslactosada. Ella se toma un tetero siempre en la noche, ¿cierto? Digamos que por ese lado, yo conozco personas que le dan que Milo con agua panela, son una cantidad de cosas en el tetero. Eso incide mucho que los niños suban de peso muy rápido y pues un peso que no es saludable. Y es preocupante porque un niño también cuando es demasiado gordito, él no puede, digamos, realizar sus actividades normalmente, ¿ya? Como lo que ellos necesitan, correr, jugar, porque ese es un estado que, digamos, que los limita. Y pues se ve la diabetes en los niños tan pequeños, hay niños pequeñitos que han sufrido infartos, o sea, cosas que uno de pronto no se imagina, pero que ahora se está viendo y también se ve mucho por la facilidad que tenemos ahora de conseguir productos, ¿ya? De que en cualquier parte o en cualquier supermercado ya están las galletas, los dulces y son muy económicos, entonces hay una facilidad también para adquirirlos. Entonces está de parte de nosotros
controlarlo porque somos los adultos. Lo que pasa es que a veces porque está haciendo un berrinche o algo, estamos como, vamos a ceder a esas cosas, pero no es lo ideal. Muchas veces toca dejarlos llorar y explicarles y ya se les pasará, pero muchas veces uno por no aguantarse ese momento incómodo cede y les da el dulce, les compra el helado. No es malo tampoco dárselos, pero sí hay que manejarlo. Muchísimas gracias. Bueno, el papel de la devolución del tamizaje del mes de julio lo puede reclamar, se lo reclamas a la profe, ya todos están. Listo, es que la recuerdes y se lo reclames. Sí, muchas gracias. Y mencionaste varias cosas, con mucho gusto, muchas cosas. De ahí se me queda algo muy importante y es la educación nutricional y el ejemplo que nosotros como papás les podemos dar a los niños. Eso es clave y es fundamental. Por acá nos mencionan, a ver, Juliet, que las enfermedades que se pueden presentar es hipertensión, diabetes. Silvia nos menciona problemas cardíacos. Casey, insuficiencia respiratoria y cardíaca. Daniela, diabetes, hipertensión, problemas de autoestima. Muy bien, enseguida hablamos de eso un poquito. Carla menciona que puede generar diabetes, hipertensión. Daniela vuelve y dice que a medida que crecen, si no se les controla el sobrepeso, puede conducir a trastornos de alimentación como la bulimia, depresión. Muy bien. Y Luisani dice, profe Juan Diego está en su peso adecuado, pero llevo meses viendo que sigue en el mismo peso. ¿Eso es normal? Luisani, enseguida hablamos del tema. ¿Listo? Y bueno, voy a presentar entonces la diapositiva sobre las consecuencias. Bueno, ¿qué consecuencias les voy a presentar a ustedes? Todas las que me mencionaron básicamente están acá. Entonces, consecuencias a nivel psicosocial, y esto se empieza a ver principalmente en la escuela, en el colegio, y es el bullying que le hacen a los niños, la discriminación de los compañeros, el aislamiento. ¿Y qué pasa acá? Y es muy importante. En estas edades, digamos en la adolescencia, y ya se está viendo incluso en la edad escolar, debido a todo esto se pueden empezar a presentar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son estos trastornos? Bulimia y anorexia. Listo, entre otros, pero estos son los que más se presentan a nivel, pues, escolar. Ya se está viendo que a nivel escolar se pueden presentar esto como factor psicosocial, y bueno, es de mucho cuidado. En cuanto al crecimiento, una edad ósea avanzada, y esto se debe por un trastorno hormonal que tienen los niños cuando hay un sobrepeso y una obesidad, una menarquía precoz. Entonces que a las niñas les llegue a muy temprana edad la menstruación. Pueden haber a nivel en el sistema nervioso central incluso tumores. A nivel respiratorio encontramos apnea durante el sueño. Esta apnea básicamente es que el niño está dormido, de un momento a otro que hace respiración y vuelve a recuperar la respiración de una forma poco brusca. Las infecciones respiratorias. Qué pena, hay un micrófono prendido. Buenos días. Bueno, voy a continuar. No. A ver. Dani. Qué pena. Ay, por favor, el papá que tenga el micrófono prendido me colabora apagando. Listo, creo que ya. Bueno, entonces, a nivel, creo que me quedé en el nivel cardiovascular. Bueno, a nivel cardiovascular, entonces las enfermedades que mencionaban ahora: hipertensión, hipertrofia cardíaca, que es que el músculo cardíaco se crezca y a nuestro corazón le cueste bombear la sangre. Una muerte súbita, actualmente las personas están muriendo mucho más jóvenes.
A nivel ortopédico, bueno, aquí básicamente son como los problemas de rodilla, que a nuestro cuerpo se le dificulte cargar el peso, entonces empezamos a sufrir a nivel pues como óseo. Y metabólicamente, ¿qué se va a presentar? Resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, gota en la edad adulta, enfermedad ovárica poliquística, que es muy común en las mujeres en la adolescencia, entre otras. Entonces las consecuencias del sobrepeso y la obesidad son bastantes, son muchas y se presentan a corto plazo y también en la edad adulta. Bueno, en cuanto a las recomendaciones nutricionales, en los volantes, específicamente de los diagnósticos de sobrepeso y obesidad, puse estas recomendaciones, y en cuanto al riesgo de desnutrición, estas otras recomendaciones. A los papás en los volanticos, que el diagnóstico del usuario era adecuado con riesgo de sobrepeso, no puse recomendaciones. Entonces es muy importante que le pongan atención a algunas que voy a mencionar en este apartado. ¿Listo? Bueno, en cuanto al sobrepeso y obesidad, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales que yo como nutricionista les ofrezco? Primero, disminuir la cantidad de azúcar ofrecida en las preparaciones, y muy importante empezar a revisar la lectura de la etiqueta nutricional que viene en los productos, ¿cierto? Leer esa etiqueta. La mayoría de los productos traen azúcar y nosotros no lo creemos hasta que volteamos y miramos la etiqueta de ese producto. Ahí podemos ver la cantidad de azúcar que ofrecen. Entonces, empezar a disminuir la cantidad de azúcar. ¿Por qué? El azúcar no es necesario incluirla en la dieta, sino que por costumbre, por cultura, lo hemos hecho, nos gusta el sabor y nos hemos acostumbrado a él, pero no es necesaria en lo absoluto. Si tratamos de limitarla o incluso quitarla, mucho mejor, tanto para nosotros como adultos como para los niños, ¿cierto? Que ellos empiecen a acostumbrar a esos sabores simples. ¿Qué ha pasado en el CDI? Acá las bebidas hemos tratado de ofrecerlas muy simples. ¿Qué pasa? Muchos niños mencionan que eso es agua, muchos niños básicamente dicen que eso es agua, que no les gusta porque está simple y la botan. Entonces, es empezar en la casa a acostumbrarlos a esos sabores simples para que acá en el CDI la comida y las bebidas pues no se desperdicien de la manera en que se ha estado haciendo últimamente. Evitar las comidas ultraprocesadas, entonces los refrescos, las gaseosas, los mecatos. Hay que tener cuidado con los lácteos y mirar porque hay hay yogures que tienen una cantidad de azúcar que uno, cuando lee la etiqueta, uno queda realmente asustado. Entonces, mirar y escoger opciones que no sean tan dulces, que no tengan tanta carga de azúcar, y tener cuidado también con los alimentos congelados listos para consumir, entre muchos otros. ¿En qué debemos basar nuestra alimentación? En carbohidratos, como cuáles: los vegetales, las frutas, la papa, la yuca, el plátano, el arroz, los cereales integrales. ¿Listo? Entonces, los carbohidratos, claro que sí. ¿Consumir cuáles? Verduras en mucha cantidad, ahora repasamos el plato: frutas, papa, yuca, plátano, cereales integrales principalmente. Las grasas, ¿será que tenemos que dejar las grasas? En lo absoluto, las grasas son necesarias, nuestro cuerpo las necesita. ¿Qué debemos hacer? Consumir grasas que sean saludables. ¿Qué grasas son saludables? Por ejemplo, el aguacate, una de las mejores grasas que hay, el aceite de oliva, los frutos secos, entre otros. Y limitar otras grasas que no son saludables. Entonces, la idea es empezar a basar la alimentación de nuestros niños en estos alimentos, volver a lo más natural, a lo que produce la tierra. Y las proteínas, ¿cuáles? El huevo, la carne, el pescado, frijol, lenteja, garbanzo y lácteos. Hay que tener cuidado con los yogures que vienen muy azucarados. Y bueno, en cuanto a alimentación, esas son las recomendaciones. También limitar el tiempo de exposición a pantallas. Y muy importante es, y que he evidenciado, cuando los niños están almorzando, están comiendo, están en algún momento de alimentación, en los hogares, ¿qué se les pone? Se les pone el celular con los muñequitos, que para que almuercen o para que coman.
No, o sea, el momento de alimentación es el momento de alimentación, el momento de compartir con la familia, el momento de que los niños sepan de que van a comer, de que se van a concentrar en su comida, y este tiempo de pantallas, hacerlo pero en otro momento, ¿cierto? No acostumbrar a los niños, porque eso lo he evidenciado mucho, y es que para que coman hay que ponerle los muñequitos en el celular. Bueno, preparar la comida en casa, muchas veces vamos a comer por fuera, no sabemos qué nos estamos comiendo en realidad. Incentivar al niño a realizar actividades, a que se mantenga activo, a que se mantenga en movimiento, recordarlo de las porciones de alimentos, no comparar pues la alimentación que ellos deben tener con la de nosotros, porque ellos necesitan unas porciones mucho más pequeñas que nosotros como adultos, y no ofrecer biberón. En cuanto al riesgo de desnutrición, lo mismo, basar la alimentación en los productos naturales. Listo. Enriquecer con métodos naturales las comidas, entonces aceite de oliva, aguacate, queso, leche, frutos secos. Esto va a permitir que las preparaciones tengan un mayor aporte nutricional y va a hacer que los niños empiecen a ganar más peso. Disminuir el suministro de caldos y sopas. Aquí vamos a priorizar entonces, como lo mencioné en una escuela de padres que ya tuve con ustedes, el seco. A ir dejando de lado los caldos, las sopas, y priorizar siempre el seco. Idealmente ofrecer bienestarina una vez al día. Recuerden el recetario de ICBF que les pasamos, incluso el recetario que realizó Paula Gallón, que también se les compartió en los grupos. Y de nuevo, los momentos de alimentación en familia. Papás, el mejor ejemplo para los niños son ustedes. Entonces, hacer los momentos de alimentación en familia y enseñarles que a consumir la ensalada, a tomar más agua, a consumir la proteína, etcétera, etcétera. Bueno, hay 5 nutrientes claves para el correcto crecimiento y desarrollo de los niños, y es el calcio, el hierro, vitamina A, vitamina D y zinc. Estos alimentos, estos nutrientes los vamos a tener de una alimentación balanceada y muy variada. Si nuestra alimentación es variada, tengan por seguro que estos nutrientes van a estar incluidos en esa alimentación. Entonces, que hayan lácteos, que se consuma huevo, que se consuman vísceras, hígado, riñón, corazón, que se consuman verduras y frutas de color amarillo-naranja, que se consuman pescados, que se consuman frijoles, lentejas, garbanzos y cereales principalmente integrales. Si nuestra alimentación es variada, tengan ustedes por seguro que ahí van a estar todos estos nutrientes incluidos. Y por último, recordar el plato saludable. ¿Algún papá recuerda lo del plato saludable? ¿Y si lo están aplicando en las casas? Papás, por acá Lucrecia tiene la manito levantada. Lucrecia, ¿quieres intervenir? Hola, profe, buenos días. ¿Me escuchan? Lucrecia, sí, se te escucha perfecto. No, era en cuanto, cuando hablabas del yogur y de, pues, que hay que fijarnos en la etiqueta. ¿Cuál sería la cantidad de azúcar normal que debemos encontrar quizás en un vaso de yogur? Pues en la porción de yogur. Porque una vez cómprale, pero uno no sabe qué cantidad es excesiva y cuál no. Lucrecia, idealmente, unos 5 gramos de azúcar. Máximo 10. Ah, ok. La etiqueta, recuerden algo, bueno, creo que en otra escuela de padres les voy a hablar de cómo se realiza la lectura de la etiqueta. Listo. En la partecita de atrás, cuando aparece la etiqueta nutricional, dice tamaño por porción. Fíjense ahí, porque esa tabla no habla de todo el producto en sí, sino del tamaño que se estableció como porción. Entonces, por ejemplo, por decir cualquier cosa, un paquete de papas gigantes, en la parte de atrás dice calorías 200, pero arriba dice tamaño por porción, un cuarto de paquete. Entonces son 200 calorías, pero por un cuarto de paquete, no por todo ese paquete entero. Listo.
para que tengan en cuenta lo del tamaño de la porción. Listo, que esa es la información que se da en esa etiqueta, del tamaño de la porción y no de todo el producto. Bueno, y también, por si quieren, hay videos en YouTube donde pueden buscar cómo realizar el yogur, el kumis, y lo pueden realizar ustedes mismos. Listo. Y así controlan, pues, como y así controlan mejor, pues, la cantidad de azúcares y de ingredientes que llevan estos productos, haciéndolos, pues, como en la casa. Bueno, papás, ya estamos finalizando, terminamos con el plato saludable. ¿Lo recuerdan? ¿O definitivamente se les olvidó? A ver, ¿quién me dice? Bueno, para terminar entonces, les recuerdo lo del plato saludable. Entonces, es el plato, la mitad del plato idealmente debe ir con vegetales, entre más colores mejor, y puede estar acompañado con grasas saludables como aguacate, aceite de oliva. En la otra parte del plato deben ir almidones, papa, yuca, plátano o cereales como arroz o cereales integrales. Y en la otra parte debe ir la porción de proteína, sea huevos, sea frijoles, lentejas, garbanzos, la proteína que quieran, la que tengan a la mano, la que tengan en la casa. Básicamente este es el plato saludable. Si lo realizan de esta forma, los resultados van a ser mucho mejor, especialmente para aquellos usuarios que entonces están con un riesgo de malnutrición por exceso. Y bueno, los retos para el mes de agosto de la Escuela de Padres son que en casa se incentive el consumo de ensaladas en los niños, que se realice actividad física, consumo de agua y consumo de menudencias. Muchas gracias. Damos por terminada la Escuela de Padres del día de hoy. Qué pena que nos pasamos un poquito en el tiempo, estuvieron demasiado participativos. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Cualquier dudita estamos atentos. Luisa, creo que los tuyos te lo respondo más fácil por interno. Cuando vengas a reclamar el niño puedes hablar conmigo. Y muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día.